Esto es el dato curioso, vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. Durante años, el mundo observó un cielo vacío, donde antes volaba el águila americana. Esa ausencia se sintió. Creó un vacío de poder que fue rápidamente llenado por actores con agendas mucho menos nobles, regímenes que desprecian la libertad y el orden basado en reglas. Pero hoy, 7 de enero de 2026, algo ha cambiado fundamentalmente en el tablero geopolítico. El águila no solo ha regresado, sino que ha vuelto con una determinación feroz, con las garras afiladas y una mirada que no admite desafío. La reciente y fulminante captura del dictador venezolano Nicolás Maduro no es un evento aislado, es un mensaje claro, un trueno que resuena desde Washington hasta Beijing, Moscú y Teherán. Es la declaración inequívoca de que Estados Unidos ha regresado para reclamar su rol como el pilar indispensable del orden mundial. El liderazgo global no es un trofeo que se gana y se guarda en una vitrina. Es una responsabilidad constante, una carga que debe ser llevada con fuerza y convicción. Cuando Estados Unidos dudó, cuando se replegó creyendo que el mundo podía gobernarse a sí mismo, la anarquía y la tiranía avanzaron sin piedad. Vimos cómo autócratas y regímenes corruptos se envalentonaban, cómo expandían su influencia venenosa, especialmente en nuestro propio patio trasero, América Latina. El regreso del águila no es una cuestión de orgullo nacionalista, sino una necesidad pragmática para la estabilidad y la preservación de los valores democráticos que muchos daban por sentados. La operación en Caracas es el primer capítulo de esta nueva era, una demostración de poder y precisión que redefine las reglas del juego. Este renacer del liderazgo estadounidense no busca la conquista, sino el equilibrio. No se trata de imponer un imperio, sino de restaurar el único contrapeso efectivo contra las ambiciones expansionistas de potencias revisionistas. El mundo, nos guste o no, necesita un árbitro, un gendarme con la capacidad y la voluntad de hacer cumplir las normas básicas de convivencia internacional. La diplomacia, sin la amenaza creíble de la fuerza, es solo una conversación vacía. Y eso es algo que la administración Trump parece entender a la perfección. La imagen de Maduro y su esposa, Cilia Flores, siendo trasladados a una corte en Nueva York para enfrentar a la justicia, es un símbolo poderoso del fin de la impunidad para los tiranos que se creían intocables. La percepción de este cambio ya es palpable. Los mercados reaccionan, los aliados respiran aliviados y los adversarios miden sus próximos pasos con una cautela que habían olvidado. La operación, bautizada como Resolución Absoluta, no fue solo una acción militar, sino un acto de comunicación estratégica. Le dijo al mundo que la doctrina Monroe, actualizada ahora como doctrina Don Roe, está más viva que nunca. El hemisferio occidental no es un tablero de juego para potencias extrarregionales. Este es el comienzo de una nueva era, una en la que la estabilidad no es una esperanza, sino una consecuencia directa de un liderazgo estadounidense fuerte y sin complejos. El águila ha vuelto a su nido y desde allí vigila el mundo. El declive del liderazgo estadounidense no fue un evento súbito, sino un lento y doloroso proceso de erosión que comenzó en las cenizas del 11 de septiembre de 2001. La respuesta inicial, justificada y necesaria, derivó en dos guerras largas, costosas y mal gestionadas en Irak y Afganistán. Estas intervenciones, en lugar de proyectar fuerza, terminaron exponiendo las limitaciones del poder estadounidense. Se gastaron billones de dólares y, lo que es más importante,
Se perdió una cantidad incalculable de capital político y moral en el escenario mundial. La imagen de Estados Unidos pasó de ser la del liberador a la del ocupante. Un cambio de percepción que sus enemigos supieron explotar con maestría para socavar su influencia global. A medida que las guerras se prolongaban sin una victoria clara a la vista, la fatiga se apoderó del pueblo estadounidense y de sus líderes. La crisis financiera de 2008 asestó otro golpe devastador, esta vez en el frente interno, debilitando la confianza en el modelo económico capitalista que Estados Unidos defendía. La administración Obama intentó cambiar el rumbo con una política de liderar desde atrás, una estrategia que, en la práctica, se tradujo en una retirada progresiva del escenario mundial. Esta filosofía, aunque bien intencionada, envió una señal de debilidad a sus adversarios. El vacío dejado por Estados Unidos en regiones clave fue visto como una invitación abierta para que otros actores llenaran ese espacio. El punto más bajo de este crepúsculo fue, sin duda, la caótica y humillante retirada de Afganistán en agosto de 2021. Las imágenes de personas desesperadas aferrándose a los aviones en el aeropuerto de Kabul dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en el símbolo definitivo de la derrota estadounidense. Fue la confirmación final para China, Rusia e Irán de que Estados Unidos era un gigante cansado, un poder en decadencia que ya no tenía la voluntad de defender sus intereses ni a sus aliados. Este evento no solo entregó un país a los talibanes, sino que también destruyó la credibilidad de las garantías de seguridad estadounidenses, dejando a aliados desde Taiwán hasta Ucrania preguntándose si podían confiar en Washington. Esta percepción de debilidad envalentonó a los regímenes autoritarios como nunca antes. Se sintieron libres para desafiar el orden internacional, violar fronteras, reprimir a sus pueblos y expandir su influencia sin temor a consecuencias significativas. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y la posterior invasión a gran escala de Ucrania, la construcción de islas militares por parte de China en el mar de China Meridional y la creciente agresividad de Irán en el Medio Oriente fueron consecuencias directas de este vacío de liderazgo. Estados Unidos había perdido el rumbo y el mundo se había vuelto un lugar mucho más peligroso e impredecible como resultado directo de esa ausencia. Mientras Estados Unidos se enredaba en sus propios debates internos y se retiraba del escenario global, un nuevo eje de poder autoritario consolidaba su influencia. China, Rusia e Irán, aunque con intereses a veces divergentes, encontraron una causa común en su deseo de desmantelar el orden mundial liderado por Estados Unidos. Vieron la oportunidad de reescribir las reglas a su favor, promoviendo un modelo alternativo basado en el autoritarismo, el control estatal y el desprecio por los derechos humanos y la democracia liberal. Su avance no fue solo militar, sino también económico, diplomático y sobre todo ideológico, proyectando una narrativa de que el modelo occidental estaba en decadencia terminal. China, bajo el liderazgo de Xi Jinping, fue el actor más estratégico y ambicioso. Utilizó su poderío económico como un arma, atrapando a decenas de países en desarrollo en la trampa de la deuda a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta. En América Latina, se convirtió en el principal socio comercial de muchas naciones, desplazando a Estados Unidos. Ofreció préstamos masivos, inversiones en infraestructura y tecnología 5G, pero todo venía con condiciones: lealtad política, silencio sobre sus abusos en Xinjiang y Hong Kong y acceso preferencial a recursos naturales estratégicos. Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo,
se convirtió en una joya de la corona para Beijing, que apuntaló al régimen de Maduro con miles de millones de dólares a cambio de crudo barato. Rusia, por su parte, adoptó una estrategia de caos. Vladimir Putin, nostálgico de la gloria soviética, se dedicó a desestabilizar a sus vecinos y a socavar las democracias occidentales a través de la desinformación, los ciberataques y la interferencia electoral. En América Latina, encontró en regímenes como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua a aliados ideológicos dispuestos a servir como plataformas para proyectar su influencia en el hemisferio occidental. Envió asesores militares, vendió armamento y utilizó su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a sus socios de cualquier tipo de sanción o condena internacional, haciendo del organismo una herramienta inútil. Irán completó este trío de potencias revisionistas, enfocando sus esfuerzos en el Medio Oriente, pero extendiendo sus tentáculos hasta América Latina. A través de su red de proxies como Hezbollah, financió el terrorismo y desestabilizó la región, mientras avanzaba en su programa nuclear clandestino. En Venezuela, encontró un socio dispuesto a colaborar en esquemas de lavado de dinero y a facilitar sus operaciones en el continente americano. La alianza entre Caracas y Teherán se convirtió en una amenaza directa a la seguridad regional, demostrando cómo la debilidad estadounidense había permitido que sus adversarios más acérrimos establecieran una base de operaciones a solo unas horas de vuelo de Florida. En medio del aparente declive estadounidense, surgió con bombos y platillos el bloque de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, posteriormente expandido a BRICS+. Se vendió al mundo como la gran alternativa al orden liderado por Occidente, una nueva alianza de potencias emergentes que representaría al sur global y crearía un sistema financiero y político multipolar. Prometieron un nuevo banco de desarrollo para competir con el FMI y el Banco Mundial, y un sistema de comercio que eludiría al dólar estadounidense. Durante un tiempo, el espejismo fue convincente. Parecía que un nuevo centro de gravedad global estaba naciendo, uno que desafiaría la hegemonía del dólar y de Washington. Sin embargo, la realidad pronto demostró que los BRICS eran más un eslogan pegadizo que una alianza coherente. El bloque era un conjunto de países con profundas contradicciones internas y conflictos de intereses irreconciliables. La rivalidad fronteriza y estratégica entre China e India, dos de sus miembros más importantes, siempre fue un obstáculo insalvable. Mientras China buscaba liderar el grupo para promover su propia agenda hegemónica, India se resistía a convertirse en un socio menor de Beijing, buscando mantener su propia autonomía estratégica y sus lazos con Occidente. Esta tensión fundamental impidió cualquier tipo de unidad real más allá de las fotos de familia en las cumbres anuales. La decadencia del bloque se aceleró debido a las crisis internas que afectaron a sus miembros clave. La invasión de Ucrania por parte de Rusia convirtió a Putin en un paria internacional y sometió a la economía rusa a sanciones devastadoras, debilitando su posición dentro del grupo. China, por su parte, enfrentó una crisis económica sin precedentes, con un estallido de su burbuja inmobiliaria, un desempleo juvenil récord y una desaceleración estructural que puso en duda su modelo de crecimiento. Brasil y Sudáfrica lidiaron con sus propios problemas de corrupción endémica, inestabilidad política y estancamiento económico, lo que los convirtió en socios poco fiables y con escaso peso real en la escena mundial. El intento de crear un sistema financiero alternativo al dólar resultó ser un fracaso rotundo. A pesar de toda la retórica sobre la desdolarización, el dólar estadounidense no solo mantuvo su dominio,
sino que se fortaleció a medida que los inversores buscaban refugio seguro en medio de la incertidumbre global. La caída de aliados clave, como el régimen de Maduro en Venezuela, un peón crucial para los intereses de China y Rusia en la región, fue un golpe decisivo. La operación en Caracas expuso la incapacidad de los BRICS para proteger a sus socios y demostró que su proyecto de un orden mundial alternativo era, en última instancia, un castillo de naipes construido sobre cimientos de arena. La noche del 3 de enero de 2026 quedará grabada en la historia como el momento en que el péndulo del poder global cambió de dirección de forma dramática. Bajo el manto de la oscuridad, una fuerza abrumadora descendió sobre Caracas. La Operación Resolución Absoluta no fue una incursión tímida, sino una demostración masiva y coordinada del poderío militar estadounidense. Más de 150 aeronaves, incluyendo drones sigilosos, cazas de superioridad aérea F-22 y F-35, helicópteros de operaciones especiales y bombarderos estratégicos, ejecutaron una sinfonía de precisión y fuerza. El primer paso fue desmantelar por completo el anticuado sistema de defensa aérea venezolano, dejándolo sordo, ciego y mudo en cuestión de minutos. Los comandos de élite estadounidenses, moviéndose con una rapidez y eficiencia escalofriantes, se dirigieron a los escondites de Nicolás Maduro y su círculo íntimo. La inteligencia, recabada durante meses por diversas agencias, fue impecable. Mientras los sistemas de defensa venezolanos y los asesores cubanos que los operaban quedaban neutralizados, los equipos de asalto descendieron sobre sus objetivos. La resistencia fue esporádica y rápidamente sofocada. Al amanecer, el objetivo principal había sido asegurado. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados sin que se produjera ni una sola baja estadounidense, aunque 7 soldados resultaron heridos. El saldo para el régimen fue de al menos 24 agentes de seguridad venezolanos y 32 agentes cubanos muertos. La operación fue un punto de inflexión por múltiples razones. En primer lugar, demostró que Estados Unidos había recuperado la voluntad política para utilizar su poder militar de manera decisiva. Después de años de vacilaciones y guerras interminables, esta fue una intervención quirúrgica, con objetivos claros y una ejecución impecable. Fue un recordatorio para el mundo de que, cuando decide actuar, la capacidad de proyección de fuerza de Estados Unidos es inigualable. La operación fue diseñada no solo para capturar a un dictador acusado de narcotráfico, sino para enviar un mensaje contundente a todos los adversarios globales que habían llegado a creer que Estados Unidos era un tigre de papel. El traslado inmediato de Maduro a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y corrupción en una corte civil fue una jugada maestra. Evitó la creación de un mártir político y enmarcó la acción no como una invasión, sino como una operación policial a gran escala contra un líder criminal. Este acto redefinió las reglas de enfrentamiento con los narcoestados y las tiranías corruptas. Ya no podían esconderse detrás del velo de la soberanía nacional para proteger sus actividades ilícitas. La captura de Maduro fue el golpe que hizo temblar los cimientos del eje autoritario y marcó el verdadero comienzo del regreso del liderazgo estadounidense al escenario mundial. La captura de Maduro no fue la única ni la primera movida. Poco antes, la administración Trump desplegó una fase de su estrategia que aún se encuentra en desarrollo: la asfixia económica total, amparada en una actualización audaz de la doctrina Monroe, que ya se conoce como la doctrina Don Roe. El principio es, bueno, brutalmente simple y directo en el hemisferio occidental: el poder da derecho
y la fuerza es la ley. Estados Unidos ya no pediría permiso ni buscaría consenso en foros internacionales inoperantes para proteger sus intereses y la seguridad de la región. La Casa Blanca dejó claro que cualquier intento de potencias extrarregionales como China, Rusia o Irán de sostener a regímenes hostiles en América Latina sería enfrentado con la fuerza. La manifestación más visible de esta nueva doctrina es la campaña de incautación de buques petroleros. La Marina de Estados Unidos ha establecido un bloqueo de facto alrededor de Venezuela, interceptando sistemáticamente cualquier tanquero que intente transportar crudo venezolano a Cuba, China o Rusia. Buques como el Skipper y el Centuries fueron los primeros en ser abordados y desviados. El 7 de enero se confirmó la incautación de otros 2 buques, el Marinas, con bandera rusa, antes de denominado Bella 1 y con bandera panameña, y el Sofía, en una clara señal a Moscú de que las reglas han cambiado. 2 días después, fue incautado el buque petrolero identificado como Olina, siendo el 5º buque de este tipo en ser capturado por Estados Unidos desde el inicio en las operaciones. Esta estrategia busca cortar por completo el flujo de dinero que sostiene a los remanentes del régimen chavista y a sus patrocinadores internacionales, apretando el nudo financiero hasta la rendición. Esta presión económica se complementa con una jugada audaz en el mercado energético. El presidente Trump anunció que Venezuela, como parte de su reestructuración, entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Este crudo, valorado en hasta $2.800 millones, será administrado por Washington en beneficio de ambos países, asegurando que los recursos venezolanos se utilicen para la reconstrucción del país y no para enriquecer a una élite corrupta. La reacción del mercado fue inmediata. Chevron ya ha enviado 11 buques cisterna hacia Venezuela, mientras que otros 12 buques que se dirigían a puertos venezolanos han cambiado de rumbo ante la abrumadora presencia militar estadounidense. La nueva administración interina en Caracas, liderada por Delcy Rodríguez en una movida aparentemente tolerada por la CIA para garantizar una estabilidad mínima, se encuentra en una posición imposible. Mientras intenta consolidar el poder arrestando a disidentes y periodistas, enfrenta las demandas inflexibles de Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha exigido la expulsión inmediata de todos los asesores chinos, rusos, cubanos e iraníes y la reapertura total del comercio petrolero con Estados Unidos. La combinación de la presión militar, el bloqueo naval y las exigencias diplomáticas crea un cóctel irresistible. La doctrina Monroe no es sutil, pero está demostrando ser extraordinariamente efectiva. La operación en Venezuela no surgió de la nada. Fue la culminación de una estrategia deliberada de la administración Trump para restaurar el poder disuasivo de Estados Unidos, que se había erosionado peligrosamente. La credibilidad de una nación en el escenario mundial no se basa solo en su poderío económico o militar, sino en la percepción de sus adversarios de que está dispuesta a utilizarlo. Durante años, esa percepción se había desvanecido. La nueva Casa Blanca se propuso reconstruirla pieza por pieza, no a través de discursos en foros multilaterales, sino mediante acciones concretas y contundentes que recordaran al mundo el costo de desafiar los intereses estadounidenses. Una de las primeras medidas fue revitalizar las alianzas tradicionales, pero bajo nuevos términos. En lugar de subsidiar la defensa de sus socios, Washington exigió un mayor compromiso. A los miembros de la OTAN se les presionó para que no solo cumplieran con el antiguo objetivo del 2% del PIB en gasto de defensa, sino que lo aumentaran al 5%.
un reconocimiento de que la amenaza rusa y la inestabilidad global requerían una postura mucho más robusta. En el Medio Oriente, la administración Trump consolidó una nueva alianza estratégica conformada por Israel, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, creando un bloque sólido para contener la agresión iraní. Estas alianzas ya no se basan en la caridad, sino en el interés mutuo y la responsabilidad compartida. Paralelamente, Estados Unidos llevó a cabo una serie de operaciones militares limitadas, pero de alto impacto, diseñadas como recordatorios de su alcance global. Operaciones como Midnight Hammer en Irán y Rogue Rider en Yemen, aunque no recibieron la misma cobertura que la de Caracas, sirvieron para probar las defensas y la capacidad de respuesta de sus adversarios, demostrando que Estados Unidos podía proyectar fuerza en cualquier momento y lugar. El punto culminante de esta campaña de disuasión fue, justamente, la Operación Martillo de Medianoche, el bombardeo de instalaciones nucleares clave en Irán en junio de 2025. Este ataque preciso y devastador no solo retrasó significativamente el programa nuclear de Teherán, sino que también humilló militarmente al régimen, debilitando su prestigio y su capacidad para intimidar a sus vecinos. La captura de Maduro es la manifestación más audaz de este poder disuasivo restaurado. Ha demostrado que no hay refugio seguro para los tiranos que amenazan la estabilidad regional y se alían con los enemigos de Estados Unidos. La lección para otros líderes autoritarios es clara: la era de la impunidad ha terminado. La revitalización de las alianzas, combinada con la demostración creíble de la voluntad de usar la fuerza, ha cambiado fundamentalmente el cálculo estratégico de los adversarios de Estados Unidos. El poder disuasivo no es una abstracción teórica, es la garantía más efectiva de la paz a través de la fuerza, y ahora ha vuelto a ser el pilar central de la política exterior estadounidense. La crisis en Venezuela y la respuesta unilateral de Estados Unidos han dejado al descubierto, una vez más, la patética irrelevancia de las Naciones Unidas. Durante más de una década, la ONU fue testigo impasible de la destrucción de Venezuela. Vio cómo un régimen corrupto sumía a su pueblo en la miseria, creaba la peor crisis de refugiados del hemisferio y se convertía en un narcoestado que desestabilizaba a toda la región. ¿Y cuál fue la respuesta del Consejo de Seguridad? Un debate interminable, resoluciones vacías y una parálisis total gracias al poder de veto de Rusia y China, los principales patrocinadores internacionales del régimen de Maduro. La ONU, concebida tras la Segunda Guerra Mundial para prevenir conflictos, se ha convertido en un foro para proteger a los dictadores. Su estructura, especialmente el Consejo de Seguridad, es un anacronismo que permite a regímenes autoritarios como Rusia y China bloquear cualquier acción significativa contra sus aliados y sus propios abusos. Mientras Venezuela se desangraba, la ONU se preocupaba por el lenguaje de las declaraciones y los procedimientos burocráticos. La condena internacional que ahora emiten Francia, México, Brasil y otros países contra la operación estadounidense suena hueca y cínica. ¿Dónde estaban sus condenas enérgicas cuando Maduro masacraba a su pueblo o traficaba drogas? Este fracaso estrepitoso no es exclusivo de Venezuela. Lo hemos visto en Siria, en Ucrania y en innumerables crisis donde los intereses geopolíticos de un miembro permanente del Consejo de Seguridad han impedido cualquier tipo de intervención para detener atrocidades. La Carta de la ONU y el llamado derecho internacional se han convertido en un escudo para los tiranos, no en una protección para los oprimidos. La realidad es que las instituciones multilaterales
han demostrado ser completamente incapaces de mantener la paz y la seguridad internacionales. Esperar que la ONU resuelva problemas complejos es como esperar que un comité de burócratas apague un incendio forestal con planillas de Excel. Esta parálisis institucional demuestra la necesidad ineludible de un gendarme mundial, un poder con la capacidad, la voluntad y sí, el interés propio de hacer cumplir un mínimo de orden. Nos guste o no, ese papel solo puede ser desempeñado por Estados Unidos. La alternativa no es un mundo utópico de paz gobernado por el consenso multilateral, sino un mundo anárquico, donde la ley del más fuerte se impone región por región. Un escenario que beneficia a los déspotas y a los expansionistas. La operación en Caracas, al pasar por encima de una ONU obsoleta, no fue una violación del orden mundial. Fue un acto necesario para restaurar un orden que la propia ONU había permitido que se desintegrara. El regreso del águila americana, marcado por la audaz captura de Nicolás Maduro, no es un motivo de temor, sino de esperanza. Anuncia el fin de un periodo peligroso de vacío de poder y el comienzo de una nueva era de estabilidad bajo una Pax Americana restaurada. Un mundo sin un liderazgo claro y decidido es un mundo a la deriva, expuesto a los vientos de la tiranía, el extremismo y el caos. La retirada estadounidense de los últimos años nos dio una muestra de cómo es ese mundo. Más conflictos, más represión y menos libertad. El regreso de Estados Unidos a su papel de pilar del orden global es la mejor garantía para que las naciones libres puedan prosperar y para que los pueblos oprimidos puedan aspirar a un futuro mejor. Este nuevo liderazgo estadounidense, sin embargo, ha aprendido de los errores del pasado. No se trata de embarcarse en costosas y prolongadas ocupaciones para construir naciones, como en Irak o Afganistán. La nueva doctrina es más pragmática y directa, acciones quirúrgicas y decisivas para neutralizar amenazas, combinadas con una presión económica implacable y el fortalecimiento de alianzas con socios dispuestos a asumir su parte de la carga. Es un modelo de liderazgo más sostenible y, en última instancia, más efectivo. No busca resolver todos los problemas del mundo, sino establecer líneas rojas claras y hacerlas cumplir sin vacilación, restaurando así el poder de la disuasión. Para América Latina, este cambio es particularmente significativo. Durante demasiado tiempo, la región ha sido el campo de juego de potencias autoritarias que solo han traído corrupción, deuda y subdesarrollo. La firme postura de Estados Unidos bajo la doctrina Monroe envía un mensaje claro. La era de la interferencia de China, Rusia e Irán en nuestro hemisferio ha terminado. Esto abre la puerta a una nueva era de cooperación basada en valores compartidos de democracia, libre mercado y Estado de Derecho. La caída de la dictadura de Maduro puede ser el catalizador para una nueva ola de libertad en la región, inspirando a los pueblos de Cuba y Nicaragua a luchar por su propio futuro. El liderazgo global de Estados Unidos no es una panacea, pero es una condición necesaria para un mundo más seguro y libre. Proporciona el marco de seguridad que permite que el comercio florezca, que las ideas circulen y que la libertad se expanda. La alternativa, un mundo multipolar dominado por déspotas, es una receta para el conflicto perpetuo y la tiranía. La firmeza demostrada en Caracas es un faro de esperanza para millones de personas que viven bajo el yugo de la opresión. El águila ha regresado y con su regreso también vuelve la promesa de un orden mundial donde la libertad tiene un defensor poderoso y decidido. Es todo por hoy. Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes.
Esto ha sido el dato curioso. En este vasto universo, todo es posible.